cómo voy a hacer y qué tengo que hacer. Entonces, ese tipo de cosas que de alguna manera, y los recursos y aquellas cosas que muchas veces nos mueven el piso de la angustia, y sabemos que necesitamos tomar decisiones. Hay un texto que el Señor puso en mi corazón, me gustaría que usted y yo lo recordáramos en lo personal, como iglesia, como familia, porque de ahí de alguna manera esto nos va a dar la idea en esta mañana de lo que queremos compartir. Job 41:11, miren cómo dice este texto precioso. Job, hombre de Dios, un hombre que fue probado, que de alguna manera enfrentó situaciones difíciles, pero Dios le dio la victoria. Fíjense cómo dice este texto. ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? ¿Hay alguno de nosotros que tengamos que cobrarle algo a Dios? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Todo lo que está bajo los cielos, ¿de quién es? ¿De quién es? Del Señor. ¿Hay una cuenta que usted y yo tengamos que el Señor nos deba por ahí? Nosotros le debemos a Él. Él no nos debe absolutamente nada. Nosotros le debemos a Él. Dice que todo lo que está debajo del cielo, ¿de quién es? Es mío. Ahora fíjense, el Señor está recordándole eso a Job, porque era importante. Probablemente lo estamos recordando hoy nosotros aquí, que todo lo que está debajo del cielo y en esta tierra pertenece al Señor. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando vino al Calvario? Hizo una obra redentora y recuperó lo que nosotros habíamos perdido en Adán. Y eso que habíamos perdido, el Señor nos los da nuevamente a la iglesia. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 1, versos 21 y 22. Y mantengan esos dos textos en su corazón allí, porque esto nos va a ayudar. Efesios 1, 21 y 22. 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia del Señor. Dile a tu hermano, tú y yo somos de la iglesia del Señor. Somos parte del corazón de Dios. O sea que todo eso que el Señor dice que es de Él, ¿a quién se lo dio? A la iglesia del Señor. Lo que pasa es que muchas veces estamos cegados y nos damos cuenta que somos unos ricos pobres. Tenemos el tesoro del Señor que nos dio, pero no disfrutamos de las bendiciones, porque de alguna manera el enemigo nos ha cegado, nos ha engañado y caemos en la trampa. Usted no está huérfano, usted no está en orfandad, usted no está solo, usted y yo tenemos a alguien que cuida de nosotros, usted y yo tenemos a alguien que vela por nosotros, que quiere que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. ¿Y eso merece? ¿Ok? Amén. Den un aplauso al Rey allí. Pero bueno, ahora bien, no se lo olvide, porque esto es parte que le va. Si usted mantiene eso en su corazón firme y lo metaboliza de tal forma que usted pueda masticarlo bien y atesorarlo en el corazón, usted no va a andar más en depresión. Le voy a quitar trabajo a los psiquiatras esta mañana y a los psicólogos y a los psicoterapeutas. Usted se libera de la depresión si usted cree lo que la palabra del Señor dice y la atesora en el corazón. Pero Dios nos muestra que su amor está allí para y cuando usted y yo estábamos sin esperanza, Él nos dio esperanza. Y vamos a ver cómo dice 1 de Pedro capítulo 2 versos 24 y 25. Vamos a ver unos textos que nos van a ayudar. Queremos asegurarnos en esta mañana. 1 de Pedro 2, 24 y 25. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por su herida ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de su vida. ¿Quién cuida de nuestra vida? El buen pastor. ¿Y quién es ese buen pastor? Jesús es nuestro buen pastor. Entonces, si hay algo que usted y yo tenemos que ir entendiendo claramente, que Jesús no solamente entregó su vida por nosotros, no solamente nos rescató y nos dio vida cuando no había esperanza,
sino también que Él ha decidido cuidar de nosotros y protegernos como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Por eso usted y yo estamos bien claros de que cuando no había esperanza para nosotros, cuando no había posibilidades, estábamos, como dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor de alguna manera mostró su amor y misericordia. Y Jesús nos ha dicho, nos dice la palabra, que éramos como ovejas descarriadas, no teníamos esperanza, andábamos sueltos, andábamos sin ningún tipo de futuro, sin ningún tipo de posibilidades, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de su vida. Así que ustedes estamos bien protegidos por ese deseo y el corazón de Dios. Jesús no solamente nos dio esa bendición, sino que también nos dio algo maravilloso. Y yo quiero que usted tenga claro cómo fue que eso pasó. Para que usted y yo pudiésemos llegar a ser ovejas del Señor y protegidos por el Señor y sus hijos, tiene que haber habido una transacción primero. Jesús compró nosotros realmente estamos esclavos del pecado, y Jesús en la cruz del Calvario compró nuestra salvación. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:23, mire cómo dice, 3:23, sí. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Usted y yo somos de quién? ¿Usted y yo le pertenecemos a quién? A Cristo. En el capítulo 6, verso 20 nos lo aclara un poco más para que este texto tenga más fortaleza en lo que queremos comprender. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. El precio que Jesús pagó para que usted y yo podamos pertenecer a su familia fue su sangre preciosa derramada en el Calvario. Precio de sangre. Usted y yo muchas veces no nos detenemos a valorar el costo alto que pagó Dios para que usted y yo podamos realmente entender todo esto que esta mañana estamos aquí. El precio alto que pagó el Señor fue la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Toda su sangre derramada por nosotros. Dice, fueron comprados nosotros, la iglesia, Génesis. Usted y yo fuimos comprados por un precio altísimo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. O sea, usted y yo tenemos la bendición hermosa de también agradecer al Señor, honrando al Señor con nuestra vida. Nosotros no tenemos nada con qué pagarle al Señor. ¿Se acuerdan que el texto que leímos al principio? No tenemos nada de alguna manera con qué pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero lo único que podemos hacer es tener un corazón lleno de gratitud. Y eso sí lo podemos hacer, eso sí lo podemos decidir de manera voluntaria. Señor, yo quiero agradarte. Apocalipsis 5, 9 y 10, miren cómo dice también este precioso texto. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Versículo 10. De ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es eso lo hermoso. Aquí Juan está escribiendo que todo lo que realmente el Señor hizo fue, usted y yo fuimos comprados realmente por ese alto precio. Nos recuerda que el Señor pagó un precio altísimo realmente porque usted y yo podamos realmente encontrar la salvación. Primera de Pedro 1, 18 y 19 también nos recuerda algo interesante con respecto a esto. Miren cómo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El apóstol San Pedro también aquí nos recuerda cuál fue ese precio que pagó el Señor. ¿Cuál fue ese precio del Señor? Dice, no fue pagado con algo perecedero como el oro y la plata. Eso que usted y yo atesoramos, eso usted y yo que guardamos por ahí pensando que tiene valor, eso no tiene valor frente a los ojos de Dios. Imagínense comparado con lo que Él pagó para que usted y yo estuviésemos esta mañana aquí adorándole y alabándole.
El precio que el Señor pagó realmente fue altísimo. Por eso, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Por eso, de alguna manera, usted y yo tenemos la bendición hermosa de expresarle al Señor, como cantábamos hace un momento: te daré lo mejor, Señor, te daré lo mejor. Y esas son decisiones que usted y yo tomamos, porque de alguna manera, ¿qué le estamos dando al Señor? Porque no hay duda de que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dio lo mejor que Él tenía. Dice el libro de Isaías, el capítulo 1, algo bien interesante. Dice que ¿cómo me voy a sentir yo si ustedes me traen como ofrenda, me traen al altar una oveja con una pierna dañada, con un ojo tuerto, con situación, ovejas que ya están en situación con problemas? No porque Dios no ame a las ovejas de esas condiciones, sino que cuando tú le vas a dar lo mejor al Señor, tú escoges lo mejor, no lo que te sobra, sino lo mejor. Dios no nos dio lo que le sobraba, Dios nos dio lo mejor. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso digo, usted y yo tenemos que entender que si usted y yo le vamos a dar algo al Señor, tiene que ser lo mejor, porque dio lo mejor. Y lo menos que usted y yo podemos hacer es hacer lo mismo que el Señor hizo para que usted y yo podamos entender esta bendición. Por eso Jesús declara en la palabra que usted y yo somos sus ovejas especiales para Él, que somos algo, su tesoro, su real tesoro, somos como la niña de sus ojos, somos algo especial para su corazón. Por eso Juan capítulo 10, verso 27 nos lo recuerda con mucho cariño. Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué pasa? Ellas me siguen. 28: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Y el 29 dice, ¿por qué esa razón? ¿De dónde viene? Mi Padre, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, que me las ha dado, es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿No le da eso alegría? ¿No le da gozo? Porque estamos seguros. Den un aplauso entonces, Señor. Eso nos da la seguridad, la certeza, la convicción firme. Estamos en su mano y nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Eso es confianza. Eso genera nuestra confianza y eso tiene que generar una actitud y cambio en nuestros corazones para hacer las cosas y para emprender las cosas. Pero hay algo también significativo en el verso 11 del capítulo 10. Miren este texto que el Señor acuña allí con toda bendición. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí comienza realmente de alguna manera usted y yo a entender no solamente lo bueno de Dios, no es solamente las cosas buenas que nos da, sino lo que hace con nosotros. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y usted y yo somos claros, estamos claros de que de alguna manera eso fue lo que pasó en el Calvario, que el Señor lo que había dicho en esa ocasión lo confirmó después cuando estaba en la cruz del Calvario, entregando y derramando su vida por cada uno de nosotros. Por eso podemos usted y yo confiar en el corazón de un Padre bueno, que realmente cumple su promesa. Y hay un capítulo, hay un texto de la Escritura que vamos a leer ahora, que muy conocido, pero es necesario que usted y yo mastiquemos cada día y veamos la bendición hermosa de ese significado. El Salmo 23, vamos a leer los primeros versículos de este Salmo. Miren cómo dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nueva fuerza por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Ahí dice otra versión, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Usted sabe que esa vara, y tengo una en mi oficina, olvidé traerla para recordarla. Esa vara, los pastores de ovejas que estaban en las montañas, el rey David era conocedor de eso porque allí fue donde realmente pasó sus primeros años allí cuidando las ovejas de su padre. Pero él allí entonaba y oraba y bueno, clamaba, y muchos de sus salmos los escribió allí mientras estaba cuidando las ovejas. Y el Salmo 23 igualmente, si alguien lo escribió, el rey David, fue de su experiencia personal de ver el cuidado de las ovejas, porque igualmente era su responsabilidad, y por eso él lo hace ese símil, esa figura allí metafórica con respecto a la importancia. Dice que ellos somos esas ovejas. Dicen que cuando los ovejas percibían que había alguna fiera, que había algo que los asustaba, se incomodaban, se inquietaban, y llegaba él y se paraba, el pastor se paraba en algún sitio como una cima y levantaba la vara, y eso a ella le indicaba que el pastor estaba allí, estaba en alerta, estaba pendiente. Y eso dice, por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si usted y yo tenemos realmente a Jesús en el corazón, es recordar que nunca Él va a dejarnos que usted y yo caigamos por el tobogán de la vergüenza, del miedo, de la angustia y la desesperación, sino que usted y yo podemos recordar que Él prometió. Aquí está. Oye, esta gente son rápidos, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Su vara y su callado le infundirán aliento. El pastor tenía esto igualmente para muchas cosas. Cuando una oveja se caía por un precipicio o algo, con esto la alaba, la ayudaba. Si había alguna fiera, servía de defensa. Por eso cuando veían, él levantaba la vara y las ovejas sentían de alguna manera tranquilidad y la angustia. Y si se portaban mal, le daban por la canilla. Ahí nadie aplaude, ahí no hay nada. Pero usted sabe que había ovejas, usted sabe que eso, le hago un paréntesis, y esto es verdad. Cuando había ovejas que de alguna manera eran lo que llamaban ovejas realengas, o sea, que eran desobedientes, que se salían de la manada, él, para evitar que cayera en manos de la fiera, que cayera en boca de los lobos que andaban dando vueltas, él, así literalmente, los pastores le quebraban una pierna, una pata, se la quebraban, claro, se la vendaban, pero ella ya no podía andar sino pegada al rebaño, porque el rebaño, mientras entre el rebaño está junto, el león se acuesta con hambre. Por eso, mantenerla en el rebaño. Muchas veces Dios tiene que permitir situaciones en nuestras vidas para enseñarnos a estar delante de su presencia, porque muchas veces nos desviamos, tenemos actitudes desobedientes, eso lo vamos a estar viendo. Tomamos actitudes que no agradan al Señor, y Dios, para protegernos, porque sabe lo que está delante, la fiera que está delante, que está dándonos vueltas, Él quiere mantenernos firmes. Así que cuando usted y yo estamos atravesando por alguna situación, es porque de alguna manera Dios está permitiendo que usted y yo estemos cerca de Él, así como cantábamos hace un momento. Qué bueno que usted y yo podemos saber que hay un Dios que mira y que cuida de nosotros. Salmo 95, 7. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz. Y esa es la bendición. No endurezcan su corazón. Vamos a dejarlo allí para no entrar en explicación, pero cuando usted y yo hagamos su voz, no endurezcamos el corazón, porque esto nos trae consecuencias. Porque usted y yo somos ovejas de su prado. Él quiere lo mejor para nosotros. No hay duda que Dios, en su deseo de amor que usted y yo podamos ver en Él, es que Él quiere guiarnos de la mano. Él no tiene ningún tipo de mala intención con usted. Él sencillamente quiere guiarlo y llevarnos, porque con toda seguridad Él quiere lo mejor. El Salmo 100, verso 3, muchas veces lo hemos cantado en este lugar, el verso 3 del capítulo 100 del Salmo. Reconozcan que Él es Señor, que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado.
Somos esas ovejas especiales del Señor. Somos parte de su corazón que nos ama y nos cuida y nos quiere mostrar su amor y su misericordia. Pero ahora bien, todo esto es verdad, todo esto es cierto, lo que con toda seguridad creemos que lo que hemos compartido está allí en su palabra y es un regalo de Dios para nosotros. Pero, ¿qué impide o cuáles son esos obstáculos que de alguna manera están allí que no nos permiten disfrutar de esa bendición hermosa de ser esas ovejas especiales al cuidado del Señor? Hay obstáculos, hay impedimentos, hay cosas que interfieren. Y vamos a ver cómo dice Isaías 28:12. Miren lo que dice la palabra. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. El Señor está mostrando este lugar de reposo, este lugar de cuidado. Quédense tranquilos aquí, que van a ser cuidados, protegidos. Pero dice, pero no quisieron escuchar. Si hay algo que de alguna manera nos cuesta muchas veces, mi querido hermano, es escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra postura, nuestras actitudes, nuestro corazón muchas veces está inclinado hacia la desobediencia y de alguna manera esto nos trae problemas. No queremos escuchar muchas veces la voz de Dios porque probablemente va a cambiar los planes que tengo y probablemente los planes que usted tiene, usted cree que son mejores que los de Dios. Pero si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, no le vamos a seguir, como dice como el Salmo, como acabamos de leer en capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted y yo oímos la voz de Dios y oímos esa ternura y ese cariño, esa firmeza con que Dios nos llama y quiere cuidarnos, usted y yo podemos seguirlo. Pero cuando usted y yo tenemos nuestros oídos cerrados, no vamos a oír la voz de Dios. Entonces no, pero muchas veces de manera consciente, es peor. Por eso el texto dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Usted sabe que Dios quiere hacer cosas buenas para usted. Usted lo sabe en su mente. Dice Dios, realmente Dios murió, Jesús murió por mí, Él tiene planes para mí. Pero la pregunta es entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo sabiendo eso, sigo haciendo otra cosa. Me sigo caminando de espalda a lo que Dios ya ha establecido para mí. Esa actitud, igualmente una actitud de desobediencia, es una actitud de orgullo, una actitud de arrogancia, una actitud de confrontación, y con toda seguridad esto le va a traer problemas. Usted no puede caminar de espalda a Dios y pensar que le va a traer bendición. No cometa ese error. Pues si usted y yo estamos caminando de espalda a Dios, esto nos va a traer consecuencias severas. Por eso no quisieron escuchar. Cerramos los oídos. No me estén diciendo nada. Hermano, pero hijo, otra cosa, no me digan nada, yo sé lo que estoy haciendo. Usted no. ¿Cuántas veces oye usted eso? Yo tengo todo el control, yo sé lo que estoy haciendo. Y usted sabe que realmente va camino por el despeñadero, va en una situación de caída y consecuencias duras. Mateo 23:27. Mateo 23:27. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Dame el otro. Así también ustedes que fueron por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Fíjense cómo el Señor Jesús le dice a este grupo de fariseos allí. Eran muy religiosos, estaban pendientes de los errores de los demás, pero su corazón estaba totalmente apartado del Señor. Y eso es realmente lo que sucede. Por eso el Señor lo dijo en otro texto allí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, usted y yo tenemos que ser bien congruentes. Si predicamos algo, tenemos que soportarlo con nuestros hechos, con nuestra conducta. Por eso son obstáculos muchas veces, esas actitudes, ese doble discurso, esa manera de decir las cosas y hacer otra contraria a lo que el Señor nos está pidiendo.
Realmente esto nos va a permitir realmente entender lo que Dios quiere y el plan santo del amor de Dios para nosotros. Lucas capítulo 10, verso 39 también nos recuerda algo allí. Lucas 10, 39 y 40. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Verso 41. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, preocupada por muchas cosas. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Muchas veces los quehaceres, las actividades, las cosas, el corre-corre, nos quitan, nos angustian y nos apartan de alguna manera de disfrutar las bendiciones de Dios. Marta estaba haciendo cosas buenas, no es que estaba haciendo cosas malas. Estaba ahí, ocupada, preparándole la comida al Señor. ¿Eso es bueno o es malo? Muy bueno. Pero en ese momento Jesús estaba más interesado que ella tuviera un corazón para Él y no para las cosas que estaban haciendo. Por eso alguien dijo una vez, y nunca se me olvida, nunca dejes que las cosas del rey te quiten tiempo de estar con el rey. Porque el rey es lo importante y no las cosas. Dice que María tomó la mejor parte porque se sentó a los pies del Señor a oír lo que Dios quería decir, a oír las cosas buenas que Jesús quería decirle. En cambio Marta, atareada, frustrada, impotente, preocupada, se molestó y siempre va a haber de alguna manera expresiones cuando usted está molesto. La actitud de ella fue, casi regañó al Señor: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana no quiere ayudarme? Dile que me ayude. Porque cuando la gente está bajo el estrés, termina diciendo cosas de una manera y su lenguaje no es el mismo. Aquel lenguaje, aquellas palabras de dulzura no son las mismas. Porque bajo el estrés y la angustia y la rabia y la escasez y los problemas que no consigo, la región, la gente dice que sale lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y con toda seguridad Marta estaba totalmente angustiada, desesperada, atareada, porque quería hacer las cosas, pero no tomó eventualmente la decisión correcta. Por eso el Señor le está recordando allí la bendición hermosa, la oportunidad hermosa de pasar tiempo con Dios, de oír la voz de Dios, de quedarse tranquilo allí para oír qué es lo que el Señor quiere. Porque usted y yo somos ovejas de su prado, somos sus hijos. Y si somos sus hijos, realmente usted y yo necesitamos estar impresionando a Jesús. Él conoce nuestro corazón y Él conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Usted y yo necesitamos hacer cosas para ver si nos ganamos su atención. Sencillamente lo hacemos con todo cariño, en la libertad, porque de alguna manera está en nuestro corazón. Por eso muchas veces las cosas materiales, las cosas de alguna manera nos desajustan y terminan siendo de alguna forma obstáculos para que usted y yo podamos adorar al Señor como Dios quiere que lo hagamos. Por eso tenemos que de alguna forma estar bien claro qué cosas estamos haciendo que nos quitan la oportunidad de estar más tiempo con Dios. Juan 5:40. Juan 5:40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es una expresión del Señor ahí. Después que habló con ellos, les dice esta expresión bien interesante. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener una vida diferente. O sea, muchas veces eso está en nuestra voluntad. Y en la voluntad precisamente no hay nada que Dios más le agrade cuando usted y yo de manera voluntaria le expresamos nuestro cariño. Usted y yo no venimos al servicio, usted y yo no oramos, no leemos, no hacemos nada por obligación. Por eso dice la palabra que no hagamos nada por obligación.
ni con tristeza, ni porque realmente no tenemos otra cosa que hacer o por aparentar o algo por el estilo, sino que lo hagamos con la mejor expresión y la disposición voluntaria en nuestro corazón. Por eso es que esta parte no es tan fácil, eso lo cantábamos en un momento. Que nuestra voluntad, nuestra decisión es decir, Señor, yo quiero realmente servirte de manera voluntaria. No hay nada que me obligue a hacerlo, sino el agradecimiento en mi corazón para honrarte, para vivir una vida santa, una vida pura, una vida que realmente te llene tu trono de adoración, porque es mi decisión hacerlo. Eso es lo que Dios está esperando. No que usted y yo hagamos las cosas por obligación. Por eso el Señor está diciendo, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No quieren hacerlo. Ustedes muchas veces, ¿cuántas veces ha dicho a alguien que cambie de vida, que busque al Señor, que deje de hacer lo que está haciendo? No. Vamos a ver. Ni siquiera lo considera. Pero es la actitud, y esto es lo que nos abre la puerta a una palabra que yo quiero que no se lo olviden, porque esto va a ser clave en este momento. Cuando usted y yo tomamos esta actitud de no querer oír al Señor, de no querer hacer la voluntad de Dios, de no queremos agradar a Dios, aparece una palabra que es dura porque apareció desde que el Señor realmente hizo los cielos y la tierra, y apareció en el corazón de Lucifer. La palabra se llama rebelión. La rebelión es una actitud con toda seguridad confrontadora de hacer totalmente de manera voluntaria lo contrario a lo que Dios me está pidiendo. La rebelión es una actitud que está sazonada por el orgullo, está sazonada por la arrogancia, por la altivez, por el odio, por la rabia, por todo ese tipo de cosas que está allí, y de alguna manera hay una rebelión. Y fíjense, 1 Samuel 15:23, el Señor se lo dice bien claro allí, y no se lo olvide porque esto le va a ser útil. Miren cómo dice: la rebeldía es tan grave, dice la palabra, como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado hoy como rey. Eso fue lo que le dijo el Señor a Saúl. Se recuerdan que Saúl se había pedido que hiciera algo, y él, en su deseo totalmente contrario, desobedeció a Dios de la manera flagrante, de la manera voluntaria, de la manera firme, de manera confrontada, y en otras palabras, se lo digo con una expresión coloquial, porque me dio la gana. Punto. Eso fue lo que dijo la actitud de Saúl. Pues Dios le salió al paso y mandó al sacerdote Samuel a hablar con él, y le dijo: mire, amigo, lo que usted ha hecho no está bien. La rebeldía es tan grave como la adivinación, como la hechicería. Se le compara con la hechicería, con la brujería, con la santería, porque la rebeldía es una actitud confrontadora hacia el Señor. El Señor te dice que hagas esto, no me da la gana, yo voy a seguir haciendo esto porque me parece que es mejor. Y eso te va a traer problemas, eso te va a traer consecuencias, porque se llama rebeldía. Todo lo que es esa actitud de no hacer caso, de no atender, de no sujetarse con el amor del Señor, eso trae consecuencias. Eso está establecido, y indudablemente lo hemos visto en la palabra, y eso le trajo consecuencias muy lamentables al rey Saúl. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted y yo, de alguna manera, dejamos que eso se instale en nuestro corazón, que se instale en nuestra vida? El enemigo, de manera controladora, va a aparecer en tres aspectos, que se los voy a mencionar rápidamente. Una de ellas es la dominación. Va a dominarlo a través del control. Usted va a estar haciendo lo que él de alguna manera le va a decir que haga. La dominación, con toda seguridad, aparece. La otra palabra que va a aparecer se llama la intimidación. Aparece la manera de intimidarlo, de tal manera que si no lo haces, de alguna más forma, esto te va a traer problemas. ¿Y qué ha utilizado el enemigo muchas veces? La intimidación. Nos domina de tal manera y nos intimida que nos asustamos. Si tú haces tal cosa o dejas de hacer tal cosa, no te voy a dar este regalo. ¿No fue lo que le dijo el diablo allá en el Edén a Eva?
¿No se acuerdan? Se le apareció allá y le dijo, Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, Dios no le está diciendo totalmente la verdad. Lo que pasa es que sus ojos se van a abrir y ustedes van a ser igual que Él. Y ella cayó en el engaño de la trampa o la sutileza del enemigo, cayó en esa trampa y dice que le dio después a su esposo, a Adán, y el compañero Adán terminó también haciendo lo mismo, cayó en la trampa. Esa palabra es dominación, nos domina, nos controla. Dice el apóstol San Pablo que muchas veces eso se instala de tal manera en nuestra carne que hacemos las cosas que no queremos hacer. Oye, pero ¿por qué yo no quiero hacer esta cosa? ¿Pero por qué termino haciéndolo? ¿Por qué yo dije que no iba a ver más estos programas y todavía sigo viéndolo? ¿Por qué sigo practicando estos vicios? ¿Por qué yo dije que no iba a hacer y sigo? Porque hay dominación. Porque algo lo está dominando y usted no se ha dado cuenta. ¿Me está entendiendo? Usted está bajo control sutil de alguien que lo está moviendo. Y la carne suya, de alguna manera, es el medio que el enemigo utiliza para dominar. Y la intimidación de tal forma que de alguna manera usted cae en el miedo. Si no hago tal cosa, probablemente me va a pasar. O no va a suceder. Pero aparece otra palabra también muy fuerte que se llama manipulación. Esas tres palabras. El enemigo, cuando usted está en rebelión, va a ser usada, y usted va a ser usado, va a ser de alguna manera dominado, intimidado y manipulado por el enemigo. Porque ese es su fuente. Lo va a utilizar de tal manera que usted no se va a dar cuenta que usted está cayendo. Usted no es el mismo. Usted, sus palabras, su comportamiento, su actitud, su conducta no es el igual. Por eso es la única forma que usted y yo tenemos que volver nuestro corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, levantar nuestro corazón y decirle, Señor, examina mi corazón, ve que hay allí que necesito ser sanado por ti, para que usted y yo podamos recuperar la sindéresis, recuperar ese estado de realmente que Dios quiere que usted y yo estemos. Usted está en dos estados, usted y yo estamos en dos estados, o estamos en rebeldía o estamos en obediencia. Si estamos en rebeldía, déjeme decirle que tienen que hacer algo rápido, porque las consecuencias son muy difíciles, son duras, impredecibles en muchas ocasiones. Pero si está en obediencia, usted y yo podemos de alguna manera entender que estamos en las manos del Señor. Por eso podemos leer en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, preciosa respuesta que nos lleva a entender. El Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese aplauso para el Rey, el merece el honor. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Usted y yo tenemos que hacer las cosas correctas. ¿Tenemos oportunidad? Sí. Mientras podamos tener oportunidad, tenemos que tomar decisiones que agraden a Dios. Y esta mañana es mi deseo de tu corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es nuestro pastor, es nuestro buen pastor. Sí. Él quiere que usted y yo disfrutemos de su caminar, caminando con Él de la mano y viendo las cosas buenas que Él quiere enseñarnos. Sí. Y si eso es verdad para nosotros, ¿por qué de alguna manera insistimos en hacer otra cosa? Porque probablemente en esta mañana usted necesita volver su corazón al Señor. Probablemente usted está siendo dominado, siendo intimidado y manipulado por un enemigo muy poderoso, muy sutil, que de alguna manera se ha colado. Pero usted esta mañana puede ser sanado, liberado y restaurado por la presencia de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo.
Primero, reconociendo que lo necesitamos. Reconociendo que lo necesitamos. Señor, yo necesito esta mañana tomar mi decisión más hermosa de que tú seas mi Rey, mi Señor. Te entrego, Señor, voluntariamente cada aspecto de mi vida. No sigo haciendo las cosas y renuncio a aquellas cosas que no, Señor, te agradan. Renuncio a vicios, actitudes, comportamientos, conductas, cosas que no te agradan, Señor. Voluntariamente. Y toma tú el control de mi vida y de mi corazón. Yo quiero ver esos días que tú has prometido para mí. Cierra sus ojos ahora allí, que tienen la oportunidad en esta mañana.